RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al doctor Rubén Vargas, ex ministro del Interior, ¿no?, quien siempre tiene la amabilidad de permitirnos esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Vargas, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Muy amable, buen día. Muy buenos días, como siempre un placer estar con ustedes. Bien, hay un hecho que parece ser no se le está tomando el interés del caso, ¿no? Y sobre todo proyectando lo que puede venir, ¿no?, hacia adelante, ¿no? El fin de semana el alcalde de la provincia de La Mar, Wilder Manyavilca Silva, y su esposa fueron asesinados en un atentado, ¿no?, en la ruta Santa Rosa, en la zona del Braen, ¿no? Solamente hay un comunicado, ¿no?, que explica las razones. El presidente deploró esto en una ceremonia, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Porque parece ser que el gobierno no está mirando la magnitud de estos hechos, ¿no? Sí, concuerdo con tu apreciación, pero antes de responderte, quiero reiterar mi sentido pésame, mi saludo a la familia de Wilder, gran amigo mío, gran ayacuchano, braíno, preocupado por la situación en la que se encontraba esa zona, esa parte del país, de La Mar, de la provincia de La Mar. Con Wilder hemos trabajado mucho con proyectos de desarrollo en torno a la palta que se empezaba a exportar desde su provincia, en torno al café, al cacao. Trabajamos instalando plantas procesadoras de chocolate que también ya empezaba a exportarse. Lamentablemente la situación del BRAE, ahora sí ya entrando a tu preocupación, a tu reflexión, es cada vez más difícil y se está desbordando el problema. Como ustedes saben, el narcotráfico es algo así como la gran matrona, es algo así como el delito fuente que alimenta a otros delitos conexos. El narcotráfico es la gran fuente que genera, que alimenta a la inseguridad y el crimen organizado en general. Donde hay narcotráfico siempre va a haber sicariaje, el asesinato por encargo, siempre va a haber lavado de activos, siempre va a haber este delito denigrante que es la trata de personas, siempre va a estar acompañada en general de violencia, de corrupción, de desgobierno, de amenaza constante contra los que puedan poner en peligro sus intereses. Y cuando hablamos del BRAE, ahora, lamentablemente estamos hablando de la zona donde se produce el 70% de toda la cocaína que se procesa en el Perú. Estamos hablando de una zona desde donde salen probablemente unas 400 a 450 toneladas de cocaína anualmente. Y estamos hablando de una zona en la que lamentablemente no se tiene la decisión política clara, firme, de enfrentar este problema, y se está dejando, y el gobierno central está dejando solo a comunidades nativas, a alcaldes, para enfrentar este problema así a pecho pelado. Hay una tremenda irresponsabilidad, sin duda, del gobierno actual con los mensajes absolutamente contrarios a la política nacional de lucha contra las drogas, y eso está ocasionando, desde mi punto de vista, el envalentonamiento de algunos actores involucrados con los intereses de la coca ilegal y, por supuesto, del narcotráfico. Ahora, lamentablemente, el asesinato de Wilder, y con esto termino su pregunta, se está convirtiendo en una estadística más. Como que si no sería de importancia, como no sería una clarinada de alerta del problema, de la magnitud del problema. Estamos hablando del asesinato de un alcalde provincial de la provincia que confluye en el BRAE. Y lamentablemente lo que estamos viendo en las autoridades de Lima es como que si se tratara de un accidente de tránsito, y eso
tenemos que lamentar que se esté pasando. Esto es una amenaza vedada de aquellos grupos que están contra la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca y que se dedican al narcotráfico, contra aquellas autoridades que propician los cultivos alternativos, que propician el desarrollo en sus zonas, específicamente en la zona del BRAE. Wilder, como alcalde provincial, siempre ha sido un gran preocupado por generar oportunidades de vida dignas para su población. Wilder no ha sucumbido a esa amenaza que salían de los intereses de la coca ilegal, en efecto. Yo fui testigo directo, presencial, cuando a Wilder le amenazaron porque no se plegaba a una huelga cocalera, por ejemplo, hace un año atrás. Y Wilder decía, no podemos estar haciendo paralizaciones habiendo tantas cosas por hacer por la gente más pobre del BRAE. Y se dedicó a gestionar proyectos productivos. Como te digo, su gran sueño era convertir a la parte de la Sierra de la Mar, San Miguel, como una zona productora de palta para exportar, y en las zonas de ceja de selva alta del BRAE, en la jurisdicción de la provincia de La Mar, trabajar con el café, con el cacao, con la piscicultura, con la crianza de peces tropicales. Coincidíamos con Wilder en que una forma de defender el agua, las quebradas en el BRAE del narcotráfico, era precisamente aprovechando, cultivando estos peces tropicales como el paco, como la gamitana, y que ya empezaba a comercializarse en los mercados de la zona toneladas de estos peces. Creo que ese fue el pecado de Wilder, apostar por el desarrollo y por la generación de oportunidades dignas. Precisamente por eso es lo grave de este asesinato, más allá del drama a su familia, a sus familiares directos y a los amigos que lo hemos conocido. Tiene mucho que ver con esa respuesta, con esa reacción del crimen organizado vinculado al narcotráfico contra una autoridad provincial. Usted conoce mucho el tema del narcotráfico. Usted ha sido ministro del Interior, viceministro también en el sector, ha estado en Devida, hoy está en la empresa nacional de la coca, ¿no? ¿Qué impresión tiene respecto al accionar actual del gobierno, donde se designan a personas que abiertamente están contra la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca? A ver, primero yo veo que hay un serio conflicto de intereses en el actual presidente ejecutivo de Devida. Si vemos, digamos, a la manifestación de las principales organizaciones cocaleras, y me refiero específicamente a la del BRAE, la FEPA BRAE, que es la organización cocalera de esta zona del BRAE, ha sacado un comunicado saludando la designación del actual presidente ejecutivo y recordándole que fue el asesor de esa organización, recordándole al actual presidente ejecutivo que los ha acompañado en muchas luchas, llamaron así, en muchas luchas en defensa de la hoja de coca, en contra de la erradicación y defendiendo lo que ellos llaman la agenda de la hoja de coca. ¿Cuál es esa agenda? Solamente 2 puntos. 1, la legalización de toda la hoja de coca, y 2, seguir la ruta boliviana, la ruta de la defensa de la hoja de coca, como lo hicieron en Bolivia, movilizando a las poblaciones, a la población campesina, en torno, por ejemplo, a la promesa de la legalización de la hoja de coca. Entonces, si la mayor organización cocalera del BRAE lo llama su asesor, su abogado, que lo acompañó en toda esta llamada lucha en defensa de la agenda cocalera, y ahora es la cabeza, la cabeza, sí, de la institución rectora en materia de lucha contra las drogas, yo me pregunto, ¿no hay allí un conflicto de intereses cuando él es el que tiene que dictar las políticas, las medidas, precisamente para controlar los cultivos ilícitos? ¿No es acaso allí hay un problema de conflicto de intereses o un conflicto moral, por último, cuando estamos viendo de que las propias organizaciones cocaleras saludan a su asesor, a su abogado, de que ahora esté en una posición en la que va a defender a la hoja de coca?
Entonces, claro, definitivamente la gran conclusión es que ya no estamos solamente ante el mensaje de un ministro o un exministro en favor de la coca y en contra de la erradicación, sino claramente estamos viendo que la posición del gobierno, la posición de la presidencia del Consejo de Ministros, la posición de Debida es a favor de la hoja de coca, de esa coca ilegal me refiero, y en contra de algunos ejes importantes de la política nacional de lucha contra las drogas. No hay otra forma de entender y estamos advertidos, estamos avisados. Esa es la posición del actual gobierno. Y eso puede dar lugar a un modelo de bolivianización, como usted ha venido remarcando en varias oportunidades, el modelo boliviano. A ver, mira, hay que hablar, digamos, hay que tratar de separar cuando hablamos del modelo boliviano. El modelo boliviano de lucha contra las drogas, insisto, reitero, es un fracaso. Porque Bolivia no solamente es un país productor de drogas cocaínicas, sino también se ha convertido en una gran plataforma de embarque de drogas cocaínicas desde sus aeropuertos hacia Europa y hacia el bloque de países que conforman el Mercosur. Bolivia es la principal ruta del puente aéreo del narcotráfico entre el BRAE y Santa Cruz y otras partes de ese país. Bolivia, el modelo boliviano de la industrialización de la hoja de coca, también es un completo fracaso. Las dos plantas procesadoras que instaló Evo Morales invirtiendo más de 6 millones a la fecha están cerradas, han quebrado, no hubo forma de colocar los derivados de la hoja de coca en Bolivia, a pesar de que Bolivia consume 2 veces o 3 veces más de hoja de coca que en el Perú. Pero lo que sí hay que sacar algunas lecciones es del modelo de comercialización de la coca tradicional en Bolivia. Gracias a un proyecto financiado por la Unión Europea, en Bolivia han cambiado el modelo de comercialización de la coca tradicional y eso creo que hay cosas interesantes que pueden servirnos como lecciones aprendidas para el Perú, que todavía tenemos muchas cosas por hacer en esa parte. Entonces hay que hacer esa diferencia y saludar cuando se habla de comercialización de coca tradicional, pero también, por supuesto, decirlo con claridad, de que el modelo de lucha contra las drogas en Bolivia es igualmente un gran fracaso. Finalmente, doctor Vargas, ¿existe el riesgo que este hecho como el que ha ocurrido en La Mar se pueda registrar en otros lugares del país, considerando un poco el horizonte que tiene el gobierno frente al tema de la erradicación? No, pero por supuesto, claro que sí. Y lo que estamos viendo es, y en esta parte sí es la receta, más que boliviana, es la receta de Evo Morales, es utilizar a la masa campesina, al campesino cocalero, con fines políticos, con fines de sus intereses partidarios políticos. Eso es lo que están pretendiendo hacer al prometer la legalización de toda la hoja de coca en el Perú. Pero ojo, hay que aclararlo y decirlo con absoluta claridad para que el campesino lo sepa y la opinión pública también esté alerta. La legalización o el empadronamiento de la coca, eso solo es posible si se deroga o se modifica el actual marco normativo. No se puede iniciar un empadronamiento solamente con un decreto supremo, un decreto o una resolución ministerial. La prohibición de nuevo empadronamiento o de abrir nuevamente el padrón cocalero es a partir de una ley. Y la única instancia que puede modificar o derogar esa ley es el Congreso a partir de la discusión de un nuevo proyecto de ley. Entonces, quiero alertar, y si me regalas unos segundos de manera rápida, sí, quiero alertar de que hay organizaciones, de que hay algunos personajes vinculados a algunas organizaciones cocaleras, especialmente en el BRAE, que están empezando a supuestamente empadronar a campesinos y están cobrando 50 soles por poner su nombre en un libro de actas. Supuestamente eso es el padrón de los nuevos productores legales de la hoja de coca y eso es una gran estafa.
Eso es seguir lucrando de la pobreza del campesino. Eso es seguir engañándolos como siempre lo han hecho. No hay forma de que se empadrone o se abra el padrón de cocaleros si no es con una nueva ley. No hay otra manera, y eso hay que decirlo para que no sigan lucrando y engañando estos personajes que siempre han vivido como carroñeros de la pobreza del campesino. Muy bien, doctor Rubén Vargas, como siempre muy agradecido por esta cortesía que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, Encantado, buen día. buenos días. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.